y Thatcher redujeron los impuestos e impulsaron una década de consumismo. Los propios videojuegos eran un juguete de aspiración. La consola de juegos se convirtió en una de las cosas en que se gastaba mucho dinero, lo cual no era algo que las generaciones previas habrían aceptado. Mi padre, siendo un contador, no habría comprado un computador para jugar, habría comprado un computador para hacer hojas de cálculo. Today, IBM made it official after months of hints and leaks to the press. The Goliath of computers is coming out with its first home computer. It's called the PC Junior, unofficially the Peanut. Los juegos de computador eran desconocidos, pues la mayoría no tenía computador. Muy pocas personas tenían computadores y la mayoría de ellos estaban en oficinas. Eran enormes computadores IBM. Y básicamente los juegos eran de texto. Así que la idea de colocar imágenes no solo fue innovadora, sino el cómo hacerlo. Desde su hogar al sur de California, Roberta y Ken Williams fundaron Sierra Online. Con tecnología limitada llevaron gráficos e historias a los primeros juegos de computador. Cuando fundamos Sierra, la industria estaba naciendo. Eran los primeros computadores personales. Radio Shack acababa de lanzar el TRS-80. Apple había aparecido y era realmente duro. Era una máquina muy cobarde. Creo que ahora la mayoría de los mandos tienen más poder de cómputo que los primeros computadores. En 1980, Roberta y Ken crearon Mystery House. No tenía sonido, ni color, ni animación, pero tenía una característica que no tenía ningún otro juego de computador entonces: gráficos. Ken lo vendía a las tiendas locales de aplicaciones en bolsas de plástico. Para su sorpresa, pronto fue un éxito y vendió más de 10,000 copias, lo cual era un fenómeno récord para la época, considerando el limitado número de computadores personales vendidos. Mystery House se vendía en una proporción de casi 1:1 con los computadores caseros. Por alguna razón, quienes jugaban en sus computadores tenían una mentalidad diferente a la de los compradores de máquinas de videojuegos. Eran más pacientes, así que la idea de jugar un juego que te retaba a resolver un rompecabezas, que tardaría un poco en revelarse, no era algo extraño para ellos. Incluso cuando las consolas estaban en auge en el 83, Ken y Roberta ganaban terreno en el mercado de juegos para PC. Su siguiente aventura gráfica fue King's Quest. En una época en la que el ratón y las tarjetas de audio eran desconocidos, el juego presentaba mundos en 3 dimensiones, nunca vistos, con sonido y personajes que el jugador controlaba. Nuestros primeros juegos son graciosos porque son tableros de ajedrez, tomando todas las limitaciones en cuenta y colocando puntos en los lugares correctos. Obtuve algo que si te colocabas lejos de la pantalla y entrecerrabas los ojos se parecía al color. Y eso asombró a las personas, y que las personas estuviesen dispuestas a tolerar esos gráficos malos. Ese sonido malo demostró que había una industria allí, pero que aún debía nacer. Bueno, al comienzo muchos de los juegos de Heroes Quest se concentraban en la acción. En algunos de los juegos, como King's Quest, ese elemento de acción fue desechado a favor de la exploración y de usar más tu mente para superar las dificultades. También fue distinto porque no controlabas al personaje directamente, eras un observador y el personaje hacía tu voluntad, pero no estabas conectado con él. Así que no solo era la historia más intrincada a causa de la menor velocidad, podías decir más y tenías más texto en esos juegos, sino que los acertijos eran mucho más profundos. Aunque los juegos de consola de Miyamoto eran muy distintos a los juegos de computador de William, su habilidad para combinar la narrativa tradicional con la nueva tecnología era muy similar. Llevaron a los juegos y a los jugadores a donde nadie pensó que podrían. Pero los tiempos y gustos cambiantes de una nueva generación de jugadores pronto llevarían la narrativa y la tecnología a un nuevo límite. Artistas como Shigeru Miyamoto y Roberta Williams dieron vida a los videojuegos con sus ricas narraciones, personajes y ambientes. Con solo algunos píxeles y sonidos de donde escoger, crearon mundos absorbentes donde cada jugador era un héroe coronado.
Jugar al héroe en Super Mario Bros. Era divertido, pero para comienzos de los 90, los jugadores crecieron y querían un entretenimiento que reflejase su nueva madurez. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Siguiendo el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, la década estuvo marcada por una nueva globalización económica y cultural. De pronto, una nueva generación de jugadores que crecieron con solo algunos canales de televisión, ahora tenía docenas de canales en su conexión de cable. Y con sus nuevos computadores personales en casa, los jugadores también estaban conectados a Internet, capaces de obtener información de todo el mundo en segundos. A finales de los 80 comenzamos a ver consolas caseras tan poderosas como las que están en las salas de juego. Así que las personas comenzaron a decir que la cantidad de tecnología necesaria para lanzar el transbordador espacial podía estar en tu computadora personal. Para muchos el viaje del héroe había terminado. Los jugadores cambiaron sus coronas por cabellos puntiagudos, autos rápidos y mujeres. Los antihéroes de los videojuegos surgieron y los jugadores mayores los amaban. Creo que muchos no se dieron cuenta de que cuando la llamada generación Nintendo creció, quería seguir jugando, igual que alguien veía películas cuando era niño y al crecer todavía quiere hacerlo, solo que prefieren material adulto. Una compañía de juegos llamada Sega Enterprises ofreció justo eso. Igual que Nintendo, Sega era una compañía de juegos que lanzó éxitos como Frogger en los 70 y luego una consola llamada Sega Master System en los 80. La consola se vendió excepcionalmente bien en Europa y Brasil. Pero en 1983 Sega recibió un duro golpe con la caída de los videojuegos. The manufacturers are still trying, those who haven't gone bankrupt, but the experts who follow the industry say it probably won't make a big comeback, that the game players have simply moved on to other things like video cassettes, records, tapes, even the movies. No sabían que el negocio del videojuego no estaba listo para morir. Sega nunca se rindió. En lugar de eso, regresó al mercado en recuperación y lanzó el Sega Mega Drive en Japón. Una consola de 16 bits para rivalizar con el Famicom de 8 bits de Nintendo. Con el doble de poder de cómputo, el sistema de Sega poseía mejores gráficos y sonidos. Con 8 bits, podías hacer un Donkey Kong simple, Pong y cosas así. Si tienes 16 bits, puedes cubrir un rango mayor, puedes tener deportes de equipo y juegos de aventuras buenos con historias. Podías hacer versiones mucho mejores de todos los géneros. Esta nueva tecnología llegó justo a tiempo. Cuando los jugadores de Pong crecieron y tuvieron que trabajar, las compañías de juegos tuvieron que atraer a la generación de jugadores de Mario que ahora eran jóvenes de unos 20 años de edad. Cuando el Sega Mega Drive fue lanzado en Estados Unidos, fue renombrado Sega Genesis. Y para atraer al comprador algo mayor, la consola incluía un veloz puercoespín antropomorfo. Si Mario era lindo, entonces Sonic the Hedgehog era el tipo de personaje culpable de mostrarte el dedo que comenzó a resonar en los ansiosos adolescentes de los tempranos 90. Así que al crecer, Sonic fue un personaje más relevante para ellos. A principios de los 90, Nintendo aún era la fuerza dominante, mirando en retrospectiva, guiada por supuesto por ese pequeño plomero italiano llamado Mario. Pero creo que Sega identificó que el consumidor buscaba algo más, en particular con el lanzamiento de la consola Sega Genesis. Ahora había más poder de cómputo, lo que permitió a los personajes, en lugar de saltar de setas y rebotar con ese efecto de deslizamiento lateral, poder mostrar mayor